Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos. La noticia que mayor trascendencia ha tenido hoy en el mundo deportivo es que Boca tendría nuevo técnico. Sería Miguel Russo. Miguel Russo es el técnico de San Lorenzo. No pueden comunicarlo porque está jugando las semifinales el domingo contra Platense y quizás la semana que viene la final. Pero deja un poquito, no sé si es bronca o ver cómo se maneja todo. El esfuerzo o ir apostando por algo, después viene el poderoso, llámese River o llámese Boca acá o llámese en Europa o Estados Unidos, lo que también es todo por dinero, y le sacan el trabajo que vienen haciendo los clubes con muchísimo esfuerzo. San Lorenzo hoy está destruido. Lo único serio que tiene hoy San Lorenzo es el técnico, porque tiene un presidente suspendido por cobrarle en dólares a un jugador de las inferiores como donación que fue a su bolsillo. Tiene el plantel con huelga porque no le pueden pagar los dirigentes. Y el único dentro de eso que le pone algo de racionalidad es Miguel Ángel Russo. A sus 69 años, él viene trabajando en silencio y San Lorenzo hoy puede salir campeón. Le quedan 2 partidos. Bueno, se queda sin técnico ante el poderío económico. Lo otro, Boca viene apostando hace muchos años por técnicos jóvenes. Ahora que está de moda el Eternauta, a veces lo viejo sigue sirviendo. Patricia, cuando uno cree que multan a alguien, es que esa persona paga. Obvio. Pero no siempre pasa así. A veces. ¿Qué ha pasado con Naturgy y las multas que le ha puesto el EPRE? Energías. Hasta el momento no se han pagado, esto es lo que está reclamando específicamente el EPRE, porque tiene diferentes incumplimientos realizados hasta el momento. A la mala atención del cliente, exactamente, porque las cajeras, aparte tampoco modificó, porque una de las cláusulas en la multa era mejorar la calidad del servicio en torno a la atención. Siguen estando las 2 cajeras que estaban, más una persona que es de seguridad, que te atiende, te entrega el número. Sigue siendo el mismo personal. Esto que tampoco ha modificado esto. ¿Pero por qué no pagan? Porque ellos consideran que es injusto y van a la justicia. Es lo mismo que es la forma de extenderlo en el tiempo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Esto parece el mismo problema que tiene Dexa en Caucete con la intendente, que reclaman deudas y van, se van poniendo sanciones, se van iniciando procesos y esto va quedando en el tiempo y en el medio está la gente. Porque por más que tengan multas, siguen con las mismas situaciones. Aparte hay gente que va a rogar porque hay facturas de energía que han llegado a 1.500.000 pesos. Y es una casa de barrio que tiene, como decía una señora, tengo un lavarropa, que es lo que más puede consumir en la heladera. Facturas de hace 2, 3 años, que vos decís, mire, yo le he pagado porque tan seguro estoy de pago, porque si yo no pago a los 2 meses me cortan la luz. ¿Sí? Y aparte, ni siquiera estaban ustedes, estaba otra empresa que era Energía San Juan. Y te dice, si no me muestra la factura, pague de nuevo, le cortamos. ¿Sí? Y si le mostrás que no hay ninguna sanción por querer cobrarte algo indebido. No, ese es el problema, que nadie... Porque si a mí me quieren cobrar algo que yo ya he pagado y se lo puedo demostrar, ¿qué sanción hay el que me quiere cobrar mal? Debería existir esto, pero no hay. Hay personas también que, por ejemplo, vendieron la casa y los medidores quedaron, porque esas personas han hecho el cambio de dominio de la casa, pero no del medidor. Y hay personas que les ha quedado una deuda y también se la están cobrando. Recordemos que el medidor es personal. Claro, sí, pero si vendiste la casa... Alquiler... Claro, no, estas casas que se han vendido y demás. Entonces dice, mire, usted acá tiene una deuda y dice, no, pero ese del señor anterior que vendió la casa. Bueno, sigue siendo noticia nacional el caso de la investigadora del CONICET. Exactamente. En donde ya están en las etapas final. Supuestamente el lunes se va a conocer la sentencia. Exactamente, hoy era la última audiencia, se esperaba que se conociera hoy, pero decidió el juez llevarlo al día lunes. La querella pidió específicamente la prisión perpetua, la defensa pidió específicamente que se anulara el proceso, que había sido en legítima defensa, lo que había hecho Luciana Bustos. Ella hoy pidió la palabra, empezó
pidiendo disculpas a la familia de Amarfil, se quebró varias veces. Ella ratificó que lo que hizo fue defenderse del abuso sexual de un amigo, que lo que le llamó la atención, pero dijo, ¿era mi vida o la de él? Y terminó haciendo la de él. Y hay situaciones, bueno, se quebró, habló de la madre de Amarfil, a la hermana de Amarfil que estaba ahí, le dijo que realmente ante esta situación lo que ella tenía ganas de darle un abrazo por la situación que estaban viendo. Amarfil ya está muerto, lo mató ella. Una situación que por allí llamaba la atención. La familia de Amarfil, su hermana, leyó una carta en nombre de toda la familia pidiendo especialmente justicia. Y, acá la cuestión clave es si los jueces, porque acá fue, según lo que dijo la policía, fue encontrado quien falleció esposado. Exacto. Si está esposado, no hubo un ataque sexual, porque nadie va a hacer un ataque sexual esposado, no se va a esposar para después hacer un ataque sexual, con lo cual se caería el testimonio de Bustos, pero según la defensa de Bustos dice que no era cierto que estuviese esposado. Bueno, ahí eso es lo que te y quiero eso es contar. lo que depende. ¿Qué cree la justicia, qué creen los jueces, cómo se va a defender? Le preguntaron a ella en el medio de la audiencia por qué estaban las esposas en el auto de ella, porque había un cuchillo en el auto de ella, y dijo que no se acordaba, que no sabía que eso estaba ahí. El cuchillo sí que creía que el día anterior era de un asado, que habían estado de más, pero el resto no lo reconocía y al contrario, volvía sobre esto de que eran muy amigos, eran un bloque con Amarfil, que él tenía problemas. Para el fiscal es clave que ella haya hecho afilar el cuchillo el día anterior y que haya comprado cloroformo. Bueno, eso tampoco, bueno, lo reconocía por ahí, me decía, no me acuerdo, y estaban los testimonios y están las pruebas. Aparte, por ejemplo, si Amarfil hubiese podido defenderse, Amarfil tenía una contextura mayor que ella. Si no hubiese estado atado, esposado, se podría haber defendido de otra manera, o sea, estaría con vida, es lo que presumen. Además, ella en un momento trató de decir que, bueno, lo que tenía Amarfil con ella era que no la quería, a pesar de que todo el momento dijo que eran muy amigos, porque su condición de lesbiana, porque ella tenía otra pareja que nunca la aceptó. Así que una situación que realmente las pruebas y los testimonios, aparte el informe del forense, han sido contundentes en torno a la falta de defensa y a una indefensión de la víctima. Bueno, tras cambios a nivel nacional de la ley de cannabis medicinal, el cannabis para uso médico, en donde han desregulado muchísimos de los requisitos que se estaban pidiendo para personas particulares, pero también para asociaciones civiles y otras cuestiones más. En San Juan están a la expectativa de cómo se va a reglamentar esto y hay 5.000 personas esperando que se reglamente para poder inscribirse como cultivadores de cannabis para uso medicinal. En otro ámbito judicial, hoy también se llevaron a la audiencia pública de detención, de formalización de la detención, estas 5 personas que agredieron a Emanuel Rodríguez, este hombre que fue sorprendido por los delincuentes en el barrio privado Los Olivos. Emanuel Rodríguez sigue muy grave, hoy se estaban pidiendo específicamente dadores de sangre porque su situación es bastante crítica, pero estas personas han sido imputadas por robo agravado hasta el momento, sí. Por el momento y en la condición de Rodríguez es en la imputación de robo agravado. Hay 2 hermanos, Aguirre, que tienen antecedentes bastante graves porque ya tenían específicamente una causa por un hecho similar. Así que son personas que han demostrado que realmente tienen un pasado delictivo, que están vinculados a esta causa y se sigue investigando por si pueden componer o conformar una banda mayor que robaba en barrios privados. Patricia, hoy se movió todo a las 5 de la tarde. Un movimiento sísmico. Ustedes saben que, bueno, esto es lo que ha informado el INPRES, este movimiento que... 4,4 es lo que terminó informando. Exactamente. Y fue para el lado de cerca de Bermejo. Exacto. Los cauceteros ya están acostumbrados, nosotros no tanto. Lo que sí, por ejemplo, esto que lo comentan siempre, cuando hay gente, especialmente los fines de semana o los viernes, gente de los turistas que llegan a Vallecito y sienten los temblores, ahí se recuerdan que la provincia es sísmica. Estamos aparte con el doctor Mauricio Lirusi. Mauricio es especialista en temas de oncología. Mauricio, un presidente de la Nación tiene un equipo médico que lo va estudiando bastante. Si es el presidente de Estados Unidos, me imagino que muchísimo más. Llamó la atención que quien fue presidente hasta hace unos meses, hasta el 18 o 20 de enero, Joe Biden, le descubrieran un cáncer agresivo de próstata. ¿Cómo no pudieron detectarlo antes? Lo que pasa es que
es cierto que los presidentes están súper estudiados, ¿no? El cáncer de próstata es una gran familia, una muy gran familia donde vos tenés cánceres que son asintomáticos y que hoy no se tratan, aunque vos los descubras, 70 años y los podés, digamos, no hacer nada y seguirlos, a tumores extremadamente agresivos que crecen y responden poco a los tratamientos. Pareciera ser que Biden está en este subgrupo. Es agresivo, lo vemos. Es muy agresivo. Cuando son muy agresivos, hay un subgrupo que son extremadamente agresivos, que crecen tan rápido que no te dan tiempo al control. Es decir, capaz que hace 6 meses no hubiesen detectado. Probablemente. En general... O hubiese sido para estudiarlo nada más. Más o menos. Los chequeos en general suelen ser semestrales o anuales y a veces no se detectan y entonces directamente aparecen estos que son extremadamente agresivos. Más allá que el cáncer de próstata es extremadamente frecuente. Digamos, de 10 pacientes mayores de 80 años, 3 probablemente tengan cáncer de próstata en todas sus variedades, ¿no? Que se agrande la próstata no quiere decir que sea cáncer. No. Después de los 50 años, todos los hombres empezamos a sufrir un agrandamiento de la próstata. ¿Qué es lo que nos lleva a la consulta? Porque hace poco el screening, o sea, el hacerle screening a toda la población en Estados Unidos no demostró que bajaba la mortalidad, con lo cual no está habilitado a hacerle. Pero como todos los hombres, después de los 50 años empezamos con la hiperplasia prostática y empezamos a tener algún problema para orinar, hacemos la consulta al urólogo. Y el urólogo es el que se encarga de hacer el screening de cáncer de próstata, que lo hacemos la mayoría de las personas. En Argentina vos tenés personas que tienen accesibilidad fácil a los sistemas de salud y personas que tienen más difícil el sistema de salud o el acceso al sistema de salud, y ahí es donde, bueno, esa diferencia de rapidez puede jugarte muy en contra. Hay 3 formas de detectarlos. ¿Cuál es la fiabilidad de cada uno? Uno, el antígeno prostático. El antígeno prostático y el tacto rectal sería, digamos, ese sería el paso inicial. Pero aparte está en una ecografía también se puede descubrir que hay... La ecografía no es tan precisa, hoy lo que se usa de método diagnóstico es la resonancia magnética, pero digamos, no sometemos a todos a la resonancia magnética, sometemos a la resonancia magnética a aquellos pacientes que sospechamos que pueden tener. O sea, vos primero haces un gran cribado, el cribado es el tacto y el antígeno. De ahí vos clasificás a pacientes que tienen alto riesgo a cáncer de próstata o bajo riesgo. Los de alto riesgo probablemente sí les hacemos la resonancia magnética. Los de bajo riesgo no tienen riesgo, los controlás. ¿Cuáles son los parámetros con el antígeno que hay que preocuparse a partir de que...? Lo que pasa es que la inflamación de la próstata libera el antígeno. Entonces vos podés tener antígenos elevados, que no significa que sea oncológico, ¿tá? Por supuesto que después, por porque encima de 5 de antígeno, uno debería... que una importancia dentro de este tema es la rapidez, teniendo en cuenta, si uno se lo viene haciendo cada cierto periodo, la rapidez que va aumentando los... Sí, eso se llama duplicación del valor del antígeno. Pero suponete que vos tengas una prostatitis, que es una inflamación de la próstata. Más o menos tratamos de que los valores de antígeno estén por debajo de 5, a grandes rasgos. Pero si vos tenés una prostatitis, el antígeno puede ir a 10, o a 12, o a 14, que no significa que sea oncológico, es un antígeno de una inflamación prostática. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese paciente es estudiarle, ¿tiene un problema oncológico o tiene una prostatitis? Y una vez que vos obtienes el valor, después hay que volverlo a repetir con el tiempo en aquellos pacientes que están elevados, que son de sospecha, y vas viendo si se va duplicando, si no se va duplicando. O sea, es todo un seguimiento. Son los menos, la mayoría de los seres humanos tenemos por debajo de 5. ¿La solución cuando se llega a un caso así es sacar la próstata? No. Hoy tenés varias... Lo primero que hay que ver es cuál es la extensión de la enfermedad, si la enfermedad está localizada a la próstata o no. Y después, gracias a la resonancia, la próstata está muy mal ubicada geográficamente, está metida en el fondo de la pelvis, con lo cual a veces la cirugía no es tan sencilla desde el punto de vista de lo que los oncólogos queremos, que se saque en bloque, que no quede nada, que nada toque. Entonces la resonancia sí te muestra que la lesión está muy pegada a la pared de la próstata, ese paciente va a ir a radioterapia sí o sí posterior. Entonces es preferible no operarlo y hacerle radioterapia. Y en el caso que alguien no tenga más la próstata, ¿cuáles son los problemas que trae? Es decir, se salvó del cáncer. Sí, ¿Cuáles son los problemas que le quedan? En general la cirugía prostática tiene
digamos, una buena evolución, salvo un porcentaje no despreciable de personas que presentan incontinencia urinaria, que probablemente sea la más incómoda de todas. No controlan el esfínter de la orina y pueden perder orina. Entonces, la verdad Tienen que que usar pañales y es bastante usar feo. pañales es bastante incómodo desde el punto de vista social. Sí. ¿Eh? Y el otro es la disfunción sexual, que también es algo bastante molesto en la sociedad. A veces con las buenas técnicas de radioterapia eso se puede controlar y no tenemos ese tipo de complicaciones. Pero como todo, hay pacientes que son indicación de cirugía y hay pacientes que son indicación de radioterapia. No es fácil generalizar. Dentro del tratamiento sin llegar a operación, por ejemplo, alguien tiene agrandamiento de próstata, se le puede dar remedio. Sí, Para la desinflamar. hiperplasia benigna prostática se trata con comprimidos, 1 o 2, dependiendo el grado de la hiperplasia. Es una cosa muy sencilla. Se trata y la verdad que también. Por cuestión de prurito, hay mucha gente que no se controla. Yo creo que sí, digamos, todos les esquivamos al tacto rectal, digamos, es una cosa agradable. Y esto que te decía yo, la gente que no tiene por ahí acceso a la salud, por ahí la parte pública es un poco más difícil el tema del acceso al tacto rectal, a la privacidad, a la comodidad del lugar para hacer una práctica que desde el punto de vista médico es una pavada, porque decir, bueno, che, un tacto rectal, la verdad que para la medicina es una pavada, pero desde el punto de vista social es todo un acto donde vos tenés que tener ciertos resguardos del lugar donde estás, de todo, digamos, no es una cosa menor el tacto rectal. Hay cuestiones que elevan las probabilidades que alguien tenga un cáncer. El Cáncer de cáncer de próstata, sí, hoy hay más riesgo hereditario. O sea, se ha visto que hay más familias que tienen más asociación con el cáncer de próstata, alguna asociación con el cáncer de mama, que pueden elevar el riesgo de tener o desarrollar cáncer de próstata. Obesidad. La obesidad también, la falta de actividad física, la obesidad, el cigarrillo, el consumo de alcohol, están dentro de Cigarrillo y los alcohol factores. es por lo general para todos. Para todos, ¿está? Pero la obesidad, el aumento de las grasas saturadas, digamos, el consumo de todo lo que es industrializado, aumenta el riesgo del cáncer de próstata. En porcentaje, ¿qué es lo que hay más? ¿Cáncer de mama o de próstata? Cáncer de mama. Hay mucho más cáncer de mama que cáncer de próstata. Pero es más, Perdón, sí. ¿la inflamación de la próstata no puede derivar después en un cáncer o no? Sí, esa es una teoría, que es la teoría de la inflamación permanente. Todo tejido que sufre inflamación permanente por un proceso se produce una degeneración celular y parecería ser que podría terminar en un proceso Alterándose. oncológico. O sea que no debes- está probado, Claro. pero en todos los órganos, que aquellos que tienen, puede. Por ejemplo, muchas veces el hígado cirrótico, que es la inflamación del hígado, que antes era por el alcohol y ahora es por un montón de Que lo que es el hígado situaciones, graso. que es el hígado graso, que es el principal causante, esa inflamación que produce en el hígado muchas veces termina en un hepatocarcinoma, un cáncer del hígado. Y se cree que el fenómeno de inflamación permanente juega algún rol fundamental. O sea que no se pueden descuidar, ¿no? La idea sería hoy que, digamos, todo proceso inflamatorio deberíamos controlarlo, sea esté donde esté. Es decir, hay un motivo por el cual se produce el proceso inflamatorio. Puede Exactamente. ser una infección o puede ser otro tipo de enfermedad. En el hígado graso es la falta de actividad física y la comida, nada más, digamos. Y eso produce una inflamación permanente del hígado. O sea, ese hígado hay que controlarlo, hay que estudiarlo, controlarlo, tratarlo. Decías que hay más cáncer de mama que de próstata. ¿La mujer llega antes a la consulta, se cuida más, tiene más conciencia que el hombre? Yo creo que sí, yo creo que la mujer tiene mucho más conciencia y está más predispuesta a los estudios. La mujer va a la consulta, hace la consulta, es como que está socialmente más preparada que el hombre, a ir al médico, a consultar, a preguntar, a hacerse los estudios. El hombre es mucho más difícil, mucho más difícil. Y desde el punto de vista de la oncología es mucho más fácil atender una mujer que atender un hombre. El hombre tiene 1.000.000 de problemas. La mujer es como más dispuesta, no sé si, bueno, genéticamente estará más preparada. Aparte a veces o aguantan hasta socialmente. que llega el último y ya no hay irreversible, ¿no? Hasta el... Exactamente. No sé, o sea, prefieren sufrir a que ir al médico, algunos hombres, ¿sí? Sí, lo que dicen que muchas Ocultarlo. veces, Claro, o también. ocultarlo. lo que dicen que muchas veces la mujer por su propia actividad o los hijos, que cuando lo lleva tal al médico al hijo, recién van ella. Hay veces que sí deja para más adelante una consulta. Sí, pero por ejemplo la mujer con el tema de ginecológico hace su control anual y son pocas las mujeres que no hacen su control anual. El Papa Nicolau, el hombre que va a decir, bueno, ¿cuál sería el control? Una colonoscopia cada 5 años, que no se lo hace nadie,
Y el control de la próstata por lo menos una vez al año. No. Si vos lo veis en porcentaje, la mujer nos saca años luz. Gracias, Mauricio. Pero los viernes son los días de columnista. Está con nosotros Laura Tamarit, es médica psiquiatra. Alfredo Nardi, que es abogado. También nos acompaña Facundo Caselle, que es informático. Y Carlos Fernández, que es coach y psicólogo. No está Pierluigi hoy, avisó, tenía una charla de olivos. Así que pasa para el viernes que viene. ¿Nos va a traer aceite de oliva? Es lo menos. Claro. Quiero empecemos con un tema que ha impactado muchísimo en esta semana, porque sale de lo que como sociedad creemos que es lo natural, que es padre y madre protegiendo a la familia. En este caso, una familia padre, madre y 2 hijos. La novedad es que se lo encontraron a los 4 que han fallecido. Según los trascendidos, los primeros datos de la autopsia, al parecer quien tuvo la autoría de esto fue la madre, que, según también lo que se dice, estaba en tratamiento. Incluso el hombre estaba trabajando en la casa porque ella pasaba por un cuadro depresivo, y se encontraron muchos tipos de pastillas en la casa, algunos blisters que ya estaban vacíos y otros que estaban ya empezados. Primero, para darle un cuadro, Laura, ¿qué es lo que nos podés decir de todo? A ver, podemos hablar un montón. Creo que lo que más llama la atención es que sea la madre, ¿no? Digamos, como sociedad, y justamente en estas últimas 2 semanas, donde hay tanta preocupación mundial por el descenso de la natalidad y cómo las mujeres nos hemos corrido de nuestro rol preestablecido de parir, digamos, ¿no? Y de criar, creo que tiene mucho que ver con, ¿no? Con ver este rol de la mujer fundamentalmente como madre. En cientos de casos de hombres que han asesinado a esposas e hijos, y digamos, creo que no nos hace tanto ruido como sociedad, ¿sabes? Tantos otros casos de hijos que asesinaron a padres. Sí, ¿sí? Por casos conocidos para Barreda, que mató hija, esposa y suegra. Sí. Y el caso de los hermanos Joclender. El caso de los hermanos Joclender, allá por fines de en la dictadura. Y en el caso de Netflix nos mostró ahora los hermanos Méndez, de los Menéndez. Entonces, digo, uno... Sí, siempre tiene una trascendencia más allá de cualquier crimen, digamos. Exactamente. Creo que nosotros tendemos a asustarnos cuando se ve claramente asociado a la salud mental, ¿sí? Cuando encontramos que la peligrosidad del loco, ¿sí? Pero no, digamos, cuando la persona es un criminal, digamos, y no va por, no ha hecho tratamiento, aún no habiendo podido hacerlo, a lo mejor, ¿no? Creo que también es importante pensarlo. Hay un libro que es muy lindo que se llama Magnetizado, que es de un asesino serial que fue declarado imputable de un lado de la General Paz e inimputable del otro lado de la General Paz. Entonces están las grabaciones de las entrevistas que le hizo el escritor, que es Busquets, y verdaderamente vale la pena para entender cómo es la coherencia o la incoherencia de esto, ¿no? Digamos, en un lugar, un asesino es inimputable por cuestiones de salud mental porque entendieron el progreso previo, el proceso previo. En otro lugar le declararon imputable. Lo mismo pasa, por ejemplo, en... Pero cuando uno ve, por ejemplo, el Guasón, ¿sí? Uno dice, es el que puede cometer los crímenes. A uno le impacta cuando pasa, por ejemplo, una familia que, no sé, menos los que lo conocían mucho, sí, pero socialmente que estaba integrada. Es que el Guasón muestra... Yo creo que el Guasón... no le puede poner esa persona... Es normal. Digamos, hoy el doctor López, que estuvo en Sobremesa, hablaba de la normalidad, ¿no? Digamos, el que suponemos normal, ¿sí? Cuando en realidad la normalidad no existe como tal. Somos todos diferentes. Y creo que sí, en el Guasón, nosotros... uno ve el cuadro y dice, le echa la culpa a él. En realidad él es el que salta con el síntoma, ¿sí? Pero lo cierto es que el Estado lo abandona, le niegan el tratamiento, no le dan la medicación, ¿sí? Y lo que genera toda la revuelta es la sociedad, que empieza con conductas imitativas, ¿sí?
¿Qué es el problema de la violencia? La violencia, ¿qué hace? Hace que uno limite. ¿Por qué no hablamos de suicidio? Y en este caso, donde hay un suicidio, hay un diario, el pasquín más oficialista, si queremos, digamos, ¿no? Clarín, muestra la carta. Cuando todos sabemos que la normativa dice que no tenemos que hablar ni de modus operandi, ni cómo lo hizo, y mucho menos mostrar la carta. He mostrado muchísimos medios, no solo Clarín. Sí, bueno, pero Pero que aparte hay otra cuestión. Esa carta sale de la justicia o de la policía. está bien. Es decir, hay alguien que no cumple con el protocolo cuando tiene que conservar la prueba. A ver, es que, digo, porque la violencia genera violencia y en la violencia termina generando ganancia para algunos. Sí, yo creo que sí es muy importante entender eso. En el Guasón lo podemos ver perfectamente. No es una sociedad oprimida, apática, búlica. Aparece uno que tiene síntomas, ¡pum!, listo. Es Lo que una pasa es bomba. que cuando le toca a alguien que no tiene nada que ver con ese problema, quiere justicia y no le importa que es culpa de la sociedad, quiere que esa persona esté presa de por vida. Yo creo que nosotros no tenemos, bueno, creo que no tenemos todavía la cadena perpetua. Está bien, pero es el sentimiento del familiar. Es que no hay justicia ahí. No hay justicia que justifique. Digo, no hay justicia suficiente en esos casos. ¿Sí? Digamos, y la violencia sigue siendo violenta, sea uno, sean dos, sean 10, o sean millones. ¿Qué es lo que puede desatar un cuadro de ese tipo que puede haber llevado a una madre, por ejemplo, si es que ha sido la madre, a hacer lo que hizo? Y seguramente había mucha idea de lo que nosotros llamamos mucha idea de perjuicio, que es mucha idea de que me están haciendo daño, ¿sí? De que me van a hacer mal, o a lo mejor, digamos, de tipo autorreferencial, o sea, dirigida hacia la misma persona, o a lo mejor directamente dirigida al grupo familiar, donde diciendo, les van a hacer algo, entonces prefiero evitarles yo el sufrimiento. ¿Sí? ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. ¿No es lo que pasa habitualmente? No pasa habitualmente esto. ¿Eso vendría a ser esquizofrenia o no? No necesariamente. No necesariamente. No. Bueno. A mí me llama poderosamente la atención el tipo de lesión con un arma, digamos, para una mujer implica mucha fuerza. ¿Sí? Las lesiones de arma blanca implican mucha fuerza por parte del agresor. Sí, por eso la primera teoría, que van a tener que terminar de verlo con los exámenes toxicológicos del cuerpo del esposo, es si estaba adormecido o no, porque si no, lo mismo tendría que haber otro tipo de escenario en ese lugar. Exacto. Sí, por eso, ya ahí no me gusta mucho hurgar en esos detalles, pero sí me parece que es un momento clave para poder pensar. Te empate la hazaña con los hijos. Eso es lo que no. A ver, no, a mí me preocupa el abandono. Una persona que tenía un tratamiento y que el sistema, ¿sí?, el abandonó. Una persona, una familia que necesitaba ayuda y que la sociedad no la acompañó. Digo, la empresa del marido sí le dio el home working, aparentemente, el home office, para que él trabaje ahí. ¿Sí? Que al parecer, después de la pandemia, empezaron los primeros síntomas visibles de la mujer. Posiblemente habrá tenido otros síntomas antes, pero... Y él pide trabajar en la casa, según lo que decía, que él dijo en el trabajo, para ayudarle en una depresión. Y es muy probable, pero también es muy probable que haya un vínculo violento de base y que tengamos todo un montón de cosas que nunca nos vamos a enterar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa con el suicidio? Y por eso nos queda tanto duda, ¿no? Con el suicidio, ¿qué nos pasa? Y nos deja una bolsa llena, un bolso lleno de cuestionamiento, de decir, ¿pudimos hacer algo antes o no? Claro. En este caso es el suicidio y el homicidio, y los homicidios, ¿no? En este caso, si hubiese tenido medicamentos dados por un médico psiquiatra, ¿podría haber evitado una conducta tan extrema? No te puedo decir por sí o por no, seguro. No en este caso en general, sino en cualquier persona que pueda tener algún tipo de enfermedad. Nosotros tendemos a asociar la locura con la violencia. Y no es lo mismo. La locura es locura, ¿sí? Y la violencia tiene diferentes tipos de expresión y muchos violentos se escudan en síntomas de locura para tramitar la inimputabilidad y pasarlo un poco mejor, ¿sí?
o intentar pasarlo un poco mejor. Creo que es muy importante entender que no todos los casos son iguales, es más, ningún caso es igual a otro, ¿sí? La medicación hay casos donde sí hace efecto y uno puede controlar los impulsos, pero si la persona es violenta, habitualmente va a seguir siendo violenta, incluso en el lugar donde esté recluido, ¿sí? Por eso es importante entender esto de las internaciones. ¿La persona puede ser violenta en el primer hecho extremo o esa violencia se tiene que haber mostrado en algún momento? No, puede ser terriblemente violenta en el primer hecho extremo. Digo, Barreda, ¿no? Barreda, que es un paranoico, digamos que es un cuadro de salud mental. La paranoia es un cuadro donde en realidad cuando uno destruye el objeto persecutorio, listo, se terminó, ¿sí? No hay incoherencia, digamos, el delirio es sistematizado, es creíble, es lógico, ¿sí? Hay una conciencia de la situación y de lo que uno hace, pero el objetivo, bueno, listo, o sea, digamos, a él le estaban diciendo todo lo que él decía que le decían y termina asesinando 4. Saliendo un segundo de este tema, ¿por qué parte de la sociedad empatizó con Barreda? Porque ahí es lo que uno dice que es más preocupante a veces. Y porque los violentos tienen capacidad de discurso. Digo, ¿por qué Mason en Estados Unidos recibía cientos de miles de cartas de admiradoras y de mujeres que se le ofrecían? Digo, todos los asesinos seriales han tenido fanáticos. Es increíble, ¿sí? Pero porque tienen capacidad de discurso, y la capacidad de discurso es lo que hace que uno siga a alguien. Alfredo, estamos siguiendo el juicio de Maradona, que no se sabe qué va a pasar, porque parece que una jueza hoy mostraba más pruebas todavía de que tenía cierta preferencia por un documental determinado, que no se puede tener en la justicia, pero la responsabilidad, en este caso de los médicos con Maradona. ¿Qué pasaría en casos como el que estamos hablando, la responsabilidad médica? Primero, es como lo dijiste vos al principio, están en un proceso judicial para determinar un crimen, ¿no? Primero, y con las medidas previas que se están haciendo, con la investigación, que lamentablemente se ensucia la escena, porque que aparezca la carta en los medios es porque los medios nacionales tienen una vinculación con la gente que trabaja en criminalística, o sea, no hay, o le pagan directamente, una cuestión así que llegue. Entonces eso se ensucia y en vez de terminar debatiendo la salud mental y la problemática de la salud mental, terminamos debatiendo una cuestión morbosa de cómo fue, cuántas puñaladas dio, quién fue, y lamentablemente en esa está la investigación judicial. Para que llegue a una responsabilidad, hay que acordarse siempre que la justicia penal busca la verdad, ¿no? No es la verdad probada como en el derecho civil, sino que la verdad de lo que ocurrió. Para que lleguemos a esto va a haber un proceso importante de un montón de pericias, de un montón de cuestiones que van a tener que determinar. Yo creo que sí lo van a citar a los médicos en algún momento, porque están citando, vos fíjate, no como imputado, pero sí citaban la causa para que den su testimonio. Para que llegue a una responsabilidad del médico tiene que haber una vinculación, tiene que haber un factor causal, que esto que dejó de hacer el médico produce este asesinato. Eso es muy difícil, ese vínculo, lograr probarlo a ese vínculo. ¿Qué es lo que está pasando con Maradona? Es muy difícil probar si hubiesen actuado de otra manera, enfermero. En vez de haber tenido en la casa, en el sanatorio, hubiese hecho otro final. Sí, tal cual. En este caso peor, porque no hubo ni la posibilidad quizás de tratamiento efectivo. A ver, cuando hablamos de Maradona, había una internación domiciliaria donde tenían un tiempo que cumplir enfermero, un tiempo que cumplir médico. Acá todavía no sabemos si era constante en la visita al psiquiatra o si se lo recetó esta medicación que han encontrado alguien que ni siquiera es psiquiatra o se automedicó. Todas esas cuestiones todavía no las sabemos. Se va a determinar a través del celular, a través seguramente de las charlas, si hay un psiquiatra, va a ser llamado, pero que lo vinculen en cuanto a la responsabilidad, falta un largo tramo. Y eso primero tiene que determinar la justicia penal qué sucedió para que después pasar, si es que, a un juicio penal con querella por parte de los familiares contra ese psiquiatra y que puedan demostrarlo, y a un juicio civil en lo futuro, por responsabilidad de daño. Hubo un caso en San Juan que era un menor de edad, totalmente inimputable, es decir, no estaba en duda de que no podía ser culpado por el delito, más allá de que después puede
ordenar medidas Sí, claro. de protección a la sociedad y protección al menor. Y se ordenaron en su momento. Pero en caso de que hubiese tenido un tratamiento específico por parte del médico y los padres no lo hacen, ¿hay una responsabilidad de los padres por lo que el menor no cumple? Yo entiendo que sí, que el padre, porque vos tenés a cargo al menor, ¿estamos? Entonces tenés una responsabilidad ante el Estado y tenés una responsabilidad ante la sociedad por ese menor. Entonces yo creo que ahí sí tenés hasta más clara la responsabilidad que en esta causa que estamos viviendo. Sí. Pero, insisto, en ese caso que hablamos, que era inimputable por la edad, pero los padres tienen cierto grado de responsabilidad. Lo hablamos, mirá, en cosas mucho más sencillas, cuando hablamos de los celulares, cuando hablamos de la educación. Bueno, más en estas cuestiones que si hay un psiquiatra, hay un equipo médico que te está diciendo que esto puede ocurrir, bueno, con más énfasis. ¿Cómo es tu mirada, Carlos? A mí me ha encantado como lo ha expuesto la doctora, porque hay una realidad. Muchas veces no vemos el problema cuando viene a consulta de manera tan clara como lo ve el entorno. Y muchas veces uno levanta la mano o la bandera roja, pero el entorno te condiciona, y te condiciona en muchos aspectos, porque la sociedad hoy mira para un costado ante situaciones alarmantes. No hay contención en las estructuras. Es decir, tenemos el caso del niño que pegó un martillazo a una señora y no había una contención por parte de la estructura societaria para ese niño poderlo estudiar tranquilamente, analizar y ver qué solución se le da, porque no sería la primera señal la que detonó esa situación, sino hubo señales anteriores seguramente en consulta, en tratamiento, en el entorno familiar, y no supimos buscarle la solución. Y hoy se viven muchas situaciones desesperantes. Cuando uno llega a una situación del suicidio, cuando uno llega a una situación como este caso concreto que hemos visto, hay señales claras de desesperación y no queremos verlas. Es decir, cada uno en nuestro día a día estamos en nuestras batallas, en nuestras situaciones que también nos desesperan. Muchas veces las escuelas son las que se dan cuenta, y ahí hay dos formas de actuar. Hay escuelas que se involucran y hay escuelas que le dicen, mire, tiene que cambiar a su chico de escuela. Efectivamente. Y esa es la solución que da. Esa es la única solución. La ley de educación lo obliga a eso, lo que estás diciendo vos. Claro, pero Alfredo, te sacas el problema. Tengan que ver. Pero se dan las dos opciones. Que es un poco lo que pasó en el caso del menor. Hay veces que dicen, es que así. Mire, su hijo el año que viene no lo inscriba en esta escuela. Conozco un par. Bueno, pero imagínate la indiferencia, digo, a ver, la indiferencia que tenemos cuando sabemos que hay una red social donde están publicando peleas entre adolescentes. Una locura. Digo, ¿quién está haciendo algo con eso? ¿Sí? Digo, y yo me imagino que si le preguntamos a Facundo, sabemos tranquilamente cómo, porque no son hackers ni maravillosos. En 2 segundos saben cómo ubicar el teléfono que lo subió. ¿Sí? Hay chat con nombres de pelea, de cuestiones que es que no lo esconden, no tienen problema en esconderlo. No, el problema es que los adultos seguimos indiferentes a eso, que se peleen. Entonces, el día de mañana, es más, esa pelea... Con orgullo. No lo hacen como una actitud para esconderlo. Pero digo, el día de mañana en la pelea aparece una botella o una piedra y tenemos un problemón. Sí, a veces la diferencia es que cayó 3 centímetros del borde para un lado o del borde para el otro. Acordate el chico que se murió en Brasil, el chico de, creo que de Corrientes. Exactamente. Y el de Gesell, y acá en San Juan, en todos lados pasa. Sí, entonces, yo creo que hay que abordar el tema de la violencia. Para mí el tema central es la violencia. La psiquiatría, la psicología, lo que podemos hacer es colaborar. La sociedad no puede seguir siendo indiferente. Pero la inmensa mayoría, Laura, por ejemplo, de los juegos, de los chicos son de matar, son de asesinar, son de destruir. Es decir, hay muy pocos juegos que sean de construcción, ¿o no, Sí, Facundo? pero eso es histórico, eso no viene de ahora. Pero va Me generando regalaban la conciencia. ametralladora cuando era chiquito. Sí, pero los chicos entienden la diferencia entre un juego y la vida real. Eso, sobre todo cuando están jugando, te das cuenta que se ponen de una forma totalmente diferente. A no ser que tenga un problema el chico. No, bueno, por supuesto, hay casos y casos. Y ahí no lo acentúa. Es que, a ver, el problema del chico, ¿cuál puede ser? A no ser que haya un problema en el núcleo del chico, ¿sí? Que no pueda contener y no pueda ponerle un límite a esta diferencia, a esto, ¿no? Digamos, hasta dónde vas a jugar, hasta dónde vas a estar acá, vas a conectar. ¿Sí? Pero en un mundo de adultos indiferentes, los chicos prefieren ser libres, aparte de adultos que no los dejamos salir a la puerta. ¿La violencia es una cuestión social o innata? Es social. Es claramente social. Sí. Sí. Sí.
en otro lugar distinto, quizás esa persona que es violenta no hubiese sido violenta. Social cultural. Por eso se trata de hoy, por ejemplo, en la desconstrucción del machismo, es de empezar a construir una nueva cultura para que sea menos violenta. O sea, en realidad La salud mental es una construcción social y cultural. Lo mismo pasa con la depresión. Hay países en África donde no hay depresión, no hay ansiedad. Claro. Porque no vivimos en este entorno que nos rodea. Exacto. No saben que existe, no lo tienen. Juanga, vos imaginate en este contexto que la justicia penal tenga que determinar este evento, este crimen. Es casi imposible. Y de ahí las responsabilidades más complejas. Cuando yo me acuerdo del caso de las hermanas que mataron al padre en un ritual satánico, donde una fue declarada imputable y otra fue sobreseída, ¿sí? Donde se hicieron las pericias y todo, verdaderamente fue muy interesante. Yo era residente en ese momento y nos llamaba mucho la atención porque incluso había toda una cuestión, digamos, de magia negra, entonces ya había sido cerca del hospital donde yo trabajaba. Entonces, bueno, pero en el mismo evento participaron las dos. Una fue sobreseída, ¿sí? Porque era la débil, la que seguía el delirio del otro. Y a la otra le dieron el alta. O sea, digo, una vez que cesa el riesgo, ¿cierto?, inminente, se da un cese de medida, o sea, el juez penal dice, bueno, listo, ya está lista para volver a vivir en Pero en sociedad. el caso de los Schokland y los Menéndez parece que había también toda una historia de abusos. Exacto. Que eran familias bastante complejas. Bueno, pero que no es que por eso tienen que terminar con ese final. Pero no es tan sencillo de que esto es de una forma o de otra. Yo en la práctica diaria, no sé si vos también lo ves, yo en la práctica diaria veo muchas mujeres, coincidiendo con Leuci, ¿no? Con Leuci, muchas mujeres que van a buscar ayuda para soportar síntomas que en realidad están generados por la violencia que viven en su núcleo familiar. Históricamente. Y ahí quiero retomar el hilo. Tú hablabas del señor que asesinó a su suegra, a todo. Bueno, ahí hay un condicionante también, uniendo lo que está diciendo la doctora, que es que mucha gente no llega al asesinato, pero ve como la única salida que hay, eliminar el problema, porque no hay otra solución. Entonces, por eso empatizan muchas veces con el asesino, con la persona que realiza esas acciones que son, injustificables. Partamos de esa base. Pero tenemos, por ejemplo, el último caso del chico en Estados Unidos que mata al señor de las compañías médicas. Muchas personas están desesperadas y viven la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tuvo el valor que no tuve yo. Lo han tomado como un justiciero y no como un asesino. Efectivamente. Lo mismo pasó en ese caso. No recuerdo el nombre ahora mismo del señor que mató a su suegra. Barrera, exactamente, perdón que no me acordarme. Pero ocurrió lo mismo, es decir, mucha gente vive situaciones de estar en la casa de la suegra, de ver cómo la suegra lo humilla, de ver cómo la situación que tiene es precaria, no puede salir adelante, recibe insultos, recibe vejaciones, viene todos los días cansado y aporta en changuitas lo que tiene, ¿me entiendes? Y siente que su vida no vale nada, hasta un punto tan desesperante que en ocasiones ve solamente esa salida, que no es la correcta. Cuidado, no lo es, pero lo justifica. Es fuerte. Es lo mismo que el vos suicidio. dijiste recién de Igual, Barreda, es lo mismo. Que había gente que estaba de acuerdo, y había muchos, yo me acuerdo en ese momento, pero también era otro momento de la sociedad culturalmente, donde el machismo era más presente. No tanto. Ahora con la película y la serie volvió todo. Pero Juan, acordate que también el tema de hay un discurso, del cambio pero después cultural la no realidad lleva no más de cambia. 15 años, no lleva... Bueno, todavía no está el cambio. Nosotros no hablamos de violencia desde el 2010, mucho, 2015. Antes se tapaba. Antes no. Claro. A ver, que apareció en el movimiento ni una menos. Hay una menos. propaganda de margarina, de manteca Sancor del año 80, donde la mujer le sirve un plato con margarina. Tal cual. El marido se da cuenta Se lo tira. y se lo Sí, tira y termina con todo el plato. Eso es una propaganda de los años 80. ¿No? Envejecido un poquito mal, ¿viste? Sí. Hay series del 2000 que tienen cada contenido del 2000. Hay que hoy no se canciones. Que hoy no se pueden... Hay canciones que son. Hay actuales, canciones. no Chistes, canciones viejas. chistes. Canciones. No, pero canciones. ¿sí? Hay canciones, Vení Raquel, de Los Auténticos. Hoy sería incantable. Claro, sí, No, pero las canciones actuales que escuchan los chicos son todas violentas. Son horribles, pero no. Y más de eso, hay muchísima violencia. Sí, es que hay mucha violencia en todos lados. Tenemos un genocidio en proceso. Claro, el Varios. tema de la música es hasta de un sociólogo, porque es verdad que ha vuelto la violencia desde ese lado, pero muy fuerte. Y la cosificación de la mujer. Pero peor, Peor. desde la música.
Seguimos con los columnistas. Una pregunta para Facundo. Había una noticia del día de hoy. Una señora recibió plata de más de 500 millones de pesos. En 5 minutos, bolsas lo hizo. ¿Es fácil o difícil rastrear dinero cuando entra al sistema? A ver, hoy con todos estos esquemas bancarios Digamos, nuevos que recibió tenemos, por equivocación. Alguien creía que Sí. le mandaba a una persona, se lo mandaron a él. a ver, el banco tiene posibilidad de hacer trazabilidad total del dinero punta a punta. Eso te lo aseguro, no se ¿El les banco? pierde el banco. O la entidad bancaria, o el Banco Central, o a quien le reportan. Digamos, justamente ayer también salió la noticia de que ahora no es necesario informar todas las transacciones, tarjeta de crédito, transferencias menores a 5 millones, etcétera. Antes, cada centavo que se movía del banco se tenía que informar al ARCA. Y te podía preguntar de dónde lo había sacado. Claro, no, por supuesto. Ahora, esa información está registrada en una base de datos de alguna entidad o de varias entidades, si ha sido una transferencia entre varias. Es más, se puede saber hacia dónde ha ido el dinero y qué ha pasado. A ver, ahora en el medio puede pasar que esta chica haya hecho compras legítimas y yo le vendí un electrodoméstico, un auto, un tele, lo que sea, y yo ya no tengo el bien. Entonces, quizás han sido transacciones verdaderas, claro, con origen, De buena fe. claro, de buena fe. Ahí se puede ir contra los bienes. Claro. Se compró. Claro, no, por supuesto. En este caso se puede ver para atrás. Incluso me ha pasado que he hecho una transferencia a una persona que tenía un doppelganger en otra parte de la República Argentina que se llamaba igual y tenía el mismo alias, solamente que uno con punto y otro sin puntos. Se le mandé a la persona que tenía sin puntos y era la persona con puntos. Y era una cifra considerable que dolía. Entonces empecé a buscar a esta persona en las redes sociales, di con esta persona, le hablé y me preguntó si yo le había mandado plata sin querer y me la devolvió. Pero si esto no pasaba así, el Pero banco... la regla en derecho es que si paga mal, paga 2 veces. Claro, tal cual. Sacar toda la plata al rojo y... Bueno, hay un caso de una minera que pide que lo devuelvan porque sería un enriquecimiento sin causa. Bueno, Donde hay Sí. todo un juicio por esto. sí, puede ser ahí. Porque sí, sí. él sabía que esa plata no era de él. Bueno, sin ir muy lejos, hay una billetera virtual que en estos días subieron a producción un cambio que no tendrían que haber subido, que era un cambio de producción, de prueba, y les figuró $8.000 a todos los usuarios. Y voilà. Voilà. Y lo pudieron transferir, se pudo utilizar en muchos casos. Y uno no se entera de eso. ¿Y por qué Claro, no me bueno, enteré? Facu, ¿para qué te tenemos acá? me llegó tarde también. Pierluigi no nos da la horquilla y bueno, no da estos datos. ¿Y es delito en el caso de esta señora que se ha gastado esos 500 Y millones? van a embargar seguramente los bienes, como dice Juan. Lo van a embargar. Sí, lo que pasa es que el embargo de los bienes... De la lavadora que ha comprado, Del del pollo, auto, del pollo. del Ya pollo. no tienen el mismo del valor, pollo. o si compró caro. Qué ¿Y locura. cuáles son? Pero aparte, qué habilidad para gastárselo en 10 minutos. Claro, por ahí uno lo prudente sería no gastar la plata si te la mandaron sin querer o apareció de la nada. Pero si no tenés nada, mucho no tenés, puedes contactar al banco también para preguntar qué pasó, si fue un error o no. Esto en el caso que quieras quedar limpiecito. En la ¿No? entrevista yo creo que se notan las carencias de la persona que recibe la plata y verdaderamente es como... Nada, le cayó un regalo del cielo, o sea, básicamente. Tal cual. Lo mismo tiene un problemón ahora. Han recuperado el 90%. Y el 10% le quedó, le vino. Sí. Sí, la cuestión es que cuando uno cree que el perjudicado es una entidad bancaria o el Estado, por lo general es más difícil que lo devuelva. Son muy grandes. Por ejemplo, ahora esta semana hubo un caso muy parecido al tuyo de un punto más o menos que era para una enfermedad para el tratamiento de una persona que cuidaba a una chica enferma. Entonces, ahí ya es otro cariño. Sí. Sin duda también hay mucha trampa con los QR, que ya en algún momento lo hemos avisado, o incluso gente que usa alias que son muy similares a los de supermercados de barrio. Por ahí hay un alias de un supermercado o de un kiosquito que es difícil y escriben la versión Claro. mal escrita a propósito en un alias de otra persona y les empieza a llegar. Es un delito, una estafa. Había un caso de que cuando el chico que hacía donaciones, muy famoso en la Argentina, Baratea. Sí. ajá, había un par de alias en Buenos Aires que lo ponían con la Claro, diferencia de era un igual. punto.
y recaudaban O con 2i. fortuna. Tenía 2i. Siempre hay gente dispuesta a hacer las cosas por la zurda. Siempre hay gente Es que, esperando es que hacer. yo creo que es la era de la estafa, desde donde lo mires. Claro. Y siempre hay gente dispuesta. Tanta diferencia entre los que tienen acceso a la información y los que no tienen nada, que la estafa es muy fácil. Laura, ¿qué hubiese pasado si esta señora de la que hemos hablado bastante, viene el esposo y le dice, mira, yo ya no puedo manejar la situación, me ha excedido, te tenés que internar? Y ella dice, no. Bien, en realidad una de las cosas que dice muy claramente la ley es que se tiene que evaluar que exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Por eso uno en la entrevista muchas veces pregunta si ha pensado en lastimarse o en lastimar a alguien. ¿Sí? Digamos, Porque si dice que sí es fácil. Pero si dice que sí, no. Pero si yo la supongo, tengo la obligación como psiquiatra, ¿sí?, de internarla, aunque la persona me diga que no. Y eso lo dijiste muy claro la ley. Entonces yo tengo 10 horas para dar aviso. En San Juan se da aviso a los juzgados de familia de turno, donde incluso de manera telefónica uno llama y le dice, mire, la voy a internar, fulano de tal, documento tanto, la voy a internar en tal lugar y tengo 48 horas para dar un informe con un plan de tratamiento, un diagnóstico presuntivo, y si hubiera habido alternativas, digamos, tratamientos previos, yo tengo que informarlos. ¿Sí? Pero se dan casos de gente que lo que no puede es tener más el problema, entre comillas, y pide la internación y no es para internarlo. Se da gente. Gente cansada, por ejemplo, y que dice, no, yo ya no puedo más con esto, a ver, voy a pedir la interna. Hay gente que pide la internación voluntaria, sí, muchas veces la Sí, internación la propia es voluntaria. persona, pero un familiar. El familiar no puede pedirlo. ¿Sí? O sea, si el tutor legal, el responsable legal, por ejemplo, sí está aclarado, digamos, la esposa puede o el esposo puede pedir que haya y tenemos estos plazos, ¿no? Pero vos y podés después evaluar lo decido. que no es para internarlo. Yo, incluso si la persona, digamos, el juez me puede decir que no es para internar, por ejemplo. El juez me puede decir, mira, no, que toma otra medida, encargame, preparame otro dispositivo para que la persona no esté internada. ¿Sí? Todas estas Porque cuestiones en que cierta están forma es una restricción de la libertad. No, en cierta forma no. Es una restricción clara a la libertad. ¿Sí? Entonces, vos tenés... Lo que pasa es que nosotros tenemos los dos polos. Hoy se está trabajando a nivel provincial, hasta donde se está trabajando para crear los famosos dispositivos intermedios. Ya hay muchos que están trabajando y están trabajando muy bien, que son dispositivos donde vos tenés alternativas terapéuticas a la internación o al ambulatorio simple. ¿Sí? En el imaginario está el paciente psiquiátrico va una vez al mes y listo. No, en realidad el paciente con un padecimiento de salud mental no es un paciente psiquiátrico, es un paciente que la pasa mal, habitualmente pide ayuda, ¿sí? Y ahora le suma componente droga que también... Y pide ayuda desesperadamente. Entonces, digo, uno le pone... Cuando nosotros armamos un doble espacio, entonces es un psicólogo con un psiquiatra, listo, ya tenemos, en vez de tener una entrevista por mes, ya tenemos 4 entrevistas por mes o 5 entrevistas por mes. Le sumamos la posibilidad de un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Los acompañantes terapéuticos son grandes cómplices nuestros y son como nuestra mirada en la casa del paciente y podemos trabajar. El tema es que muchas veces las prepagas o las obras sociales no lo tienen incorporado en el baremo. Otro gran problema. Muchas gracias. Dos cuestiones muy concretas. Por un lado con Alfredo, porque lo que planteó al último, Laura, del acompañante terapéutico está muy relacionado con la internación domiciliaria o geriátrica de los adultos mayores. Claro. El viernes que viene lo desarrollamos, pero ¿hay herramientas o no? Sí hay herramientas, sobre todo en la geriátrica y la internación domiciliaria. Es más complejo lo que planteó Laura con el tema de salud mental, que también hay posibilidades, pero hay que recordar que hay que dividir en instituciones privadas y públicas. En la geriátrica hemos presentado muchos amparos. Pero te dicen no hay cupo. Claro, eso es cuando es la parte pública, cuando una psiquiatra manda... O PAMI te dice tenemos cupo hasta determinada cantidad de gente. Sí, pero también tienen que cumplir con las sentencias. Y hoy están, en cierta forma, cumpliendo y están derivando. Y están cumpliendo sobre todo los que ya están.
porque hay que recordar que estamos viendo cómo se paga esto, ¿no? Claro. PAMI te puede sacar hasta una cobertura hasta 80% de tus haberes, ¿no? Prepagas también las están dando los juzgados, no en forma íntegra, como dice el PMO, pero en algunos casos casi el 100%. Que lo vamos a hablar la semana que viene en forma de Por último, Carlos, estás viendo mucha gente con violencia contenida que después de escucharlo vos decís, ¿su problema es de fondo es la violencia? Es la violencia que vive en el entorno familiar muchas veces, o en el entorno escolar, o en el entorno laboral. Es decir, la sociedad nos condiciona a esa violencia contenida que por personalidades distintas uno a lo mejor no expresa y contiene, y acaba provocando ansiedad, trastornos de personalidad, alguna patología más grave, y eso hay que cortarlo. Hay gente que puede convivir perfectamente y no hacerle tanta mella, y hay otra gente que lo anula. Vamos a ver, hay personas que su modus vivendi, por ejemplo, es la delincuencia. Entran y salen de la cárcel como algo normal, porque es lo que habitual. Hay gente que la violencia la tienen incorporada en su vida como algo normal, además no la registran. La falta de respeto, la agresividad, los malos modos, pero en cualquier ámbito de la sociedad. Por lo cual, esas personas... No saben el daño que le producen a los... Imagínate que uno entra a trabajar a una empresa donde hay un líder o un jefe que habitualmente tiene esa conducta. Entonces es algo que te choca mucho porque no lo has vivido. Entonces lo estás padeciendo, y si necesitas laboralmente el puesto de trabajo, o si empiezas a salir emocionalmente con una persona, hombre o mujer, que ha vivido eso constantemente, produce una situación de estrés, de ansiedad, que no puedes poner muchas veces en palabras lo que te pasa y acabas quebrándote internamente. Muchas gracias.